Amigos, probablemente vengan del video anterior, que estoy contando historias de terror que me han ocurrido a mí. Ahora les voy a contar cómo una abuelita llegó a despedirse de un ser querido y yo lo presencié. La abuelita tenía horas de haber fallecido. Nadie sabía, ni la persona a la cual se fue a despedir, hasta horas después que recibimos una llamada que nos afirmaba ese acontecimiento. Lo que has de escuchar hoy es un relato personal y 100% real porque me sucedió a mí, y en muchos casos tengo testigos. Quizá producto de una imaginación constante o de un inconsciente colectivo. Quizás sean casualidades de la vida totalmente explicables, o quizás sea algo realmente paranormal. No pienso convencerte a ti de que sea real, esto ya lo decides tú. Pero por ahora, apaga las luces y disfruta. Pero sí, amigos, esto era como por allá del año 2014. Yo pertenecía a un grupo religioso que se llamaba Los Salesianos en Cartago. Mucha gente quizá lo conozca. Fui parte de este grupo de jóvenes. Por aquel entonces yo estaba terminando mi colegio y quizá empezando la universidad. Fue por esa época. Entonces yo tenía como 18, 19 años y fue por ahí, en esa época. En este sitio de los padres salesianos, yo ingresé haciendo un retiro espiritual y ellos tenían como una tipo pastoral juvenil donde uno iba todos los fines de semana y compartía un poco y se acercaba quizá un poco a la iglesia. Yo actualmente no comparto mucho de esas cosas, pero bueno, en ese momento lo hice y la verdad es que aprendí mucho. Pero bueno, pasé mucho tiempo en esta iglesia, en este grupo católico, hasta el punto en el que yo luego ayudaba a hacer los retiros espirituales. Estábamos haciendo un retiro espiritual para preadolescentes, no, incluso adolescentes. Era para personas como 15 a los 18 años, algo así. Y estábamos en la iglesia, en Cartago también. Los que sepan, esta iglesia tiene como un gran patio de cemento, tiene unas canchas de básquet y ahí estábamos haciendo unas actividades. Justo habían terminado unas actividades y ya teníamos que volver a una de las aulas donde otra persona iba a dar una charla. Entonces todos se fueron para adentro. Yo me quedé, creo que rejuntando unos conos que teníamos en la cancha, que habíamos hecho algún tipo de juego. Cuando a lo lejos veo una señora como de esta altura, pequeñita, puede ser 1,50 m o incluso menos, lejos, como a los 100 metros, pero afuera de la iglesia en una malla, como agarrada de la malla, y me llamaba, me decía ¡hey! Y entonces como estábamos haciendo un retiro, yo dije, bueno, pues debe ser un familiar de alguno de los niños jóvenes que están acá. Entonces fui a verla, a la señora, y sí, era una anciana de sus 75 para arriba. Y ella me dijo, muchacho, me preguntó si adentro estaba Isa. Estoy usando un nombre genérico de Isabel para
para no infringir ahí con la privacidad de las personas. Me dijo, adentro está Isabel. Y yo, sí, claro. ¿Usted quién es? Me hace, yo soy la abuelita. Es que vine a dejarle algo. Y yo, ok. Entonces llamé, bueno, me di media vuelta. Ella no podía entrar a las canchas o algo. No sé por qué no entró, sinceramente, amigos. Como que yo la fui a llamar y le dije, Isa, afuera está tu abuelita. Te vino a dejar algo. Y ella me dijo, ¿cómo mi abuelita? O sea, fue como muy extraño, como que ella no se esperaba que la abuelita fuera a dejarle algo. O sea, si a ella se le hubiera olvidado algo, la que pudiera haberse ido a dejárselo era la mamá o un hermano. Pero bueno, entonces fue como muy extraño. Cuando yo la llamé, salimos y no estaba la señora. Me hace, ¿es cierto? ¿Usted está seguro que fue a mí, que me llamaron o no, y no a alguien más? Entonces ya me quedé dudando y lo dejamos pasar. Cuando yo me fijé, salí incluso a la calle a fijarme si la señora estaba por ahí y no la vi, no la vimos. Y ahí terminó. Dentro del retiro, una de las cosas negativas es que los que están participando no pueden utilizar el celular. Entonces nadie sabía de nada, no teníamos ninguna noticia de nada. Al terminar el retiro, a eso de las 5 de la tarde, la muchacha estaba llorando. Y pues yo vi como que estaban ahí un círculo y la estaban consolando. Y yo no le pregunté directamente a ella, yo le pregunté a otra persona y le dije, ¿qué tiene Isa? ¿Qué le pasa? Y me dice, Diego, ¿no es que la abuelita se murió desde las 10 de la mañana? Y como no hemos revisado el celular, no se había dado cuenta. Y los papás tampoco quisieron venir a sacarla porque pensaron que quizá estando acá se distraía mejor y que bueno, que el funeral es mañana, que no va a poder venir, etcétera. Todo como muy administrativo, muy formal, como ok, todo bien, mañana no viene, etcétera. Pero ahí es donde ya vuelve la historia. Cuando la abuelita fue a buscarla, eran como las 11, era como mediodía, justo antes de almorzar o por ahí. Y se supone que la señora murió. Uy, qué brillante me veo. Que la señora murió desde las 10 de la mañana o desde temprano. Y nunca lo comenté con ella. Nunca tuve la confianza de... Siento que era un tema muy delicado, pero como que ambos lo comprobamos con una mirada. Cuando ella vio que ya me estaban contando, yo la volví a ver a ella y ella entre lágrimas me hizo así, como sí. Y yo sentí una tristeza increíble y al mismo tiempo como una fe, podría decirse. Sentí como bonito y feo al mismo tiempo de imaginar que la abuelita llegó hasta el retiro a despedirse de su nieta. Triste porque yo fui el que vio a la señora y no ella. Y un poco de miedo también en la historia de saber que
que lo que yo vi y la imagen que tengo en mi mente no es de alguien vivo. Y eso me abre tanto la mente a posibilidades de cosas extrañas en esta vida. No sé si a ustedes les ha pasado que un familiar, un amigo o algo, alguien llega a despedirse de ustedes y que se materializa así en una persona que ustedes podrían ver e incluso casi que tocar. Sé que hay muchas historias así y yo que hace poco perdí a alguien muy querido, experimentamos cosas quizá no tan materiales como ver a una persona, pero sí pequeños detalles que quizá nos dan la esperanza o quizás parte de nosotros mismos consolándonos de que esa persona nos dijo un adiós. Es bonito pensarlo, pero esto de esta muchacha fue quizá, cuando yo trato de ponerme científico, digo, fue una coincidencia y un malentendido muy curioso que yo confundiera todo, que fuera una señora que estaba buscando a otra persona, que yo lo confundiera todo para que calzara. Me parece curioso, pero cuando no me pongo científico y me pongo quizá un poco más espiritual, pienso que es una historia que vale la pena contar. Pero bueno, amigos, esa fue la segunda historia. Lo más probable es que hayan venido de la primera, pero igual les voy a dejar acá el video anterior de otra historia que conté así paranormal. Y hoy mismo estoy grabando otro video más. Son 3 historias que tienen como algo similar entre ellas. Entonces estén atentos. Si les gustó, no se olviden de darle like al video, suscribirse al canal, comentarme si les ha pasado algo así y compartirlo. Muchas gracias y nos vemos. Chao.